Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué tal? Pues bien, ustedes. Gracias a Dios, todo bien. Con ganas de dejar la hoja de trabajo para el lunes, ¿va? No, con ganas de dejarla para hoy. Así la empiezo a calificar. Para que te afine. No, ustedes no está muy grande la hoja de trabajo. Profe, ¿pero de qué trata? Fíjese que está viendo, trata sobre movimiento rectilíneo y creo que hay una como que de caída libre. De ahí todas las demás son movimientos Pero yo rectilíneos. pensé que era la hoja trataba de tiro. No, no, todavía no. Como Profe, les hoy vamos a dije, estar viendo lo otro, ¿va? ajá, como les dije Lo que vimos. en la clase anterior, les dije que este tema es algo amplio, entonces todavía no podía dejarles una hoja con este tema. Yo digo que para la próxima semana sí ya les dejo una hoja de trabajo con este tema. ¿Qué les decía yo? ¿Y cómo van con esa hoja? Ya van terminándola, ¿no? Yo vi que uno de sus compañeros... Profe, buenas tardes. Solo le puedo preguntar algo de esa hoja. Sí, dígame, Valerie. Es que fíjese que hay un problema que es de un insecto que dice qué tan alto saltaría el insecto si la resistencia del aire se pudiera ignorar. ¿A qué se refiere con eso? Ah, más adelante vamos a estar viendo unos problemas en los cuales no vamos a ignorar la resistencia al aire. Cuando habla de la resistencia del aire, es, por ejemplo, cuando nosotros en física estudiamos un problema, tenemos que ver todos los factores que vayan a comprometer nuestros cálculos. Entonces, por ejemplo, ese insecto, uno de los factores que puede involucrar a nuestro problema es la resistencia del aire, o sea que se va a oponer al movimiento. Y como en el libro les dice que lo ignoremos, eso significa que no tenemos que añadir ningún otro dato, solamente los que están ahí, ¿sí? Cuando nos dicen que lo contrario, por ejemplo, que tenemos que tomar la resistencia del aire, ahí sí tenemos que agregar otro dato o calcular otro dato. No sé si me di a entender. Más o menos. Es que, digamos, en el problema no da tiempo, entonces no sé. Y tampoco da velocidad final, entonces no sé cómo se resolvería con eso. Profe, no es solo de plantear el problema o Mm, las ecuaciones. Si quieren, miremoslo y Va. para ayudarlos, ¿verdad? Porque la idea ahorita es ayudarlos y no perjudicarlos. Entonces, por ejemplo, ese es el problema número, vamos a ver, lo voy a colocar aquí abajo. Solo déjenme revisar dónde está ese problema. Es el 61. 61. Ah, muy bien. Así que está. Va. Entonces, para los que no han empezado su hoja de trabajo, o para los que van terminando o los que tengan dudas con este, vamos a ayudarlos un poquito con este problema. Gracias, Valerie, por comentarme esto. Vamos a poner aquí problema 61. Entonces, el problema 61 nos habla que dice que se ha afirmado que un insecto denominado cercopoideo es el mejor saltador en el reino animal. Entonces dice que puede acelerar. Entonces de ahí ya nos están dando una aceleración que es igual a
4.000 metros sobre segundos al cuadrado. 4.000 metros sobre segundos al cuadrado. En una distancia de 2 milímetros. Entonces tenemos una distancia de 2 milímetros. Cuando endereza sus patas especialmente diseñadas para saltar. Después de ahí nos dice, inciso A, suponiendo una aceleración uniforme, ¿cuál es la velocidad del insecto? Entonces vamos a tener que buscar su velocidad. ¿Cuál es su velocidad del insecto después de que ha acelerado por una distancia corta? Eso es lo primero que me piden. ¿Cuál es su velocidad en esa distancia eh, que ha avanzado, ¿verdad? Entonces, solo permítanme, voy a agregar a alguien más. Bien. Ahí estamos. Entonces, me está pidiendo la velocidad final. En eso estábamos. Y para inciso B, me piden cuánto tiempo toma alcanzar esa velocidad. Inciso B me pide cuánto tiempo. Y para inciso C, aquí creo que es donde me está preguntando qué significa esto. Dice, ¿qué tan alto saltaría el insecto si la resistencia del aire se pudiera ignorar? Observe que la altura real es aproximadamente 0.7 metros, por lo que en este caso es importante la resistencia del aire. Primero pongamos que lo que estamos buscando es la altura. Entonces, por ejemplo, sobre una superficie, vamos a poner aquí esto. Sobre una superficie, por ejemplo, el insecto va a comenzar desde aquí. Aquí está ubicado el insecto y va a saltar, ¿cierto? Cuando este insecto vaya a saltar, pues ya nos dan ahí las especificaciones. Y ahora, cuando este insecto salte, va a llegar a un punto que va a volver a caer al suelo. Ahora, para explicarles esto es acerca de la resistencia del aire. Imagínense usted esto. Voy a dibujarlo lo mejor que pueda. A ver, ¿identifican qué es eso? ¿Alguien no sabe qué es ese dibujo que está ahí? Muy bien, es un árbol. Los árboles tienen hojas. Entonces, ¿qué pasa cuando una hoja se desprende del árbol? Por ejemplo, se desprende esa hoja que tengo yo ahí. ¿Qué pasa? Cae. Se cae. ¿Será que al momento de caer esta hoja, qué tipo de movimiento va a tener? ¿Será que baja así de una vez directamente hacia abajo? No, como que se balancea. Muy bien, como que se va balanceando, como que se fuera moviendo de un lado a otro. Entonces, Profe, no es totalmente recto. Se mece. exacto, no es totalmente recto. Un momento por el aire se mueve para la izquierda, en un momento se mueve para la derecha, un momento para la izquierda, y así sucesivamente, dependiendo hacia dónde vaya el aire, va a caer en algún punto, pero no va a ser en el mismo de donde Profe, cayó del profe, árbol. ¿Sí? profe, la dirección del aire va con ¿cómo se llama esto? Norte, sur, este y oeste. Sí, puede Se- tener una coordenada. Entonces, lo que yo quiero que vean es coordenada. esto. Cuando nos dice que ignoremos la resistencia del aire, entonces nos dice que esta hoja va a caer de forma recta y va a caer desde arriba hacia abajo en esta forma, miren, hacia abajo. Eso es cuando
los problemas dicen que ignorar la resistencia del aire. Profe, y eso puede como, digamos, reducir el tiempo de la caída. Puede reducirlo o puede aumentarlo. Entonces, la resistencia del aire, eso es lo que produce. De que, por ejemplo, en esta hoja puede ser que aumente o puede hacer que disminuya. En cambio, ahorita lo que nos dice es de que ignoremos de que el aire puede hacer que este insecto se pueda mover hacia derecha, hacia izquierda, puede ser que llegue más rápido o más lento. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el problema. No sé si me di a Profe, entender. sí, solo le quería decir, entonces sería como decir que no tiene un movimiento parabólico. Exacto. Y que el aire no está siendo un factor el cual vaya a reducir el tiempo o la distancia de su altura. Eso es lo que nos está tratando de decir. Gracias, profe. Muy bien. Entonces ya de ahí usted ya puede comenzar a calcular cuál es la velocidad final de este insecto. ¿Sí? Siempre tome en cuenta de que como está comenzando desde, desde cuando está en el suelo y no ha empezado a saltar, entonces su velocidad inicial va a ser cero. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene que tener en cuenta para poder calcular la velocidad inicial. Profe, entonces ahí se podría usar la ecuación de que el tiempo es 2 veces la altura partido la gravedad, ¿va? Em, Porque la inicial es cero. Y siempre que sea cero, usted nos dijo que siempre se podía usar esa ecuación. sí, sí la podríamos utilizar, pero para inciso B. Para el inciso B. Ujú. Ah, Para gracias, profe. inciso A podría yo recomendarles y con tal de ayudarlos para que me entreguen la tarea hoy mismo, si se pudiera, ¿verdad? Si no tienen mañana todavía. Velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la altura. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué se utiliza esta ecuación y no la otra? Muy bien. Las otras ecuaciones, si ustedes se recuerdan, lo importante y lo esencial que tenemos que tener en las otras ecuaciones es tiempo. Y hasta el momento en el inciso A no tenemos tiempo. Ah, sí, perdón, profe, ya di por qué. Ajá, Se me entonces fue. en esta ecuación no utilizamos tiempo. Profe, en esa ecuación, para hacer el inciso A, tendríamos que despejar la velocidad final. Sí, así es. Entonces esa no está muy complicada porque solo la velocidad inicial está restando. Pasaría al otro lado a sumar. Entonces no está muy complicada despejarla. De ahí solo sacarle raíz cuadrada a toda la expresión, ¿verdad? Si quieren, dejémosla expresada. Mire que estoy ayudando bastante hoy en su tarea. Velocidad final al cuadrado le quedaría igual a 2 veces la aceleración por la altura más velocidad inicial al cuadrado. Pero, mire, la velocidad inicial es cero. Entonces podemos decir que la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces la aceleración por la altura. Con esta ecuación ya puede calcular la velocidad final. ¿Estamos? Entonces, si tuviera alguna otra duda, me puede consultar por correo, por Hangouts, o por Classroom. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Toda, todo objeto que parte del reposo en caída libre se determina que la velocidad inicial es cero, ¿va? Exacto. Ah, va. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces si tuvieran dudas, como decía, me pueden hablar por cualquiera de los medios ya mencionados. Y si tiene duda ahorita, pues me levanta la mano porque vamos a seguir con el tema que estábamos el último día de clase. ¿Sí? Entonces, solo vamos a buscar en dónde estábamos.
Así, aquí estamos. El día martes tuvimos clase, hablamos sobre las componentes sobre el movimiento en dos dimensiones, hablamos que también es llamado tiro parabólico, hablamos sobre el eje vertical, el eje horizontal, tomamos en cuenta de que hay también dos movimientos, por eso se llama movimiento bidimensional, tanto el movimiento en X como el movimiento en Y, que sería el movimiento vertical y el movimiento vertical, ¿sí? Horizontal y vertical, los dos movimientos. Vimos lo importante que va a ser este tema ahorita de las componentes de un vector. Hice la mención de que las componentes en el eje X se usa con la identidad trigonométrica coseno y para el componente de, de la coordenada Y se usa la identidad seno. Dijimos que estas componentes, por ser parte de un triángulo rectángulo, o sea, sus dos catetos, podemos tener como ayuda al, eh, al teorema de Pitágoras para poder calcular la magnitud de un vector. Entonces, hice un pequeño ejemplo para encontrar las componentes del vector y de este mismo ejemplo, con las componentes las utilicé para poder encontrar la magnitud y vimos que concordaba la magnitud que vimos al principio si se calcula con sus componentes. Luego de eso, vimos con su calculadora en qué formato tenía que estar. Le di ahí tips cómo configurarlo. Y por último vimos que el ángulo lo utilizamos con la entidad tangente y la identidad tangente usábamos que la componente en Y dividido la componente en X nos iba a dar este problema. Muy bien. Y les mencioné de que les iba a recordar que el lunes 17 iba a haber prueba corta con respecto a componentes, magnitud y ángulo de 10 a 11 a.m. ¿Por qué plataforma? Por la plataforma de Sócrates, para que usted se conecte y pueda realizar su prueba. Ahora, lo que nos toca ver ahora es un pequeño ejemplo. Sí, vamos a ver un ejemplo donde vamos a poder calcular componentes y vamos a también calcular el ángulo de, de lo que nos pida el problema. ¿Sí? Entonces, ahorita se los voy a colocar. Me preguntan por el chat si voy a subir ese documento. Sí. Al terminar esta clase voy a convertir mi archivo en PDF y pues lo voy a subir a Classroom. ¿Sí? También les voy a subir la notificación de que el día lunes va a haber prueba corta y que vamos a... Le voy a colocar ahí de una vez el link para que lo tenga ahí presente. Por favor, ingrese a la hora que es. Recuerde que solo una hora lo habilito. Y deje todo su procedimiento. También va a estar activa ahí la pestaña donde pide que deje usted su procedimiento. Entonces, para que lo tenga presente y que no se le olvide. Y lo importante también es de que lo suba en un archivo en PDF. ¿Sí? Entonces, aquí está el problema. Dice, encuentre las componentes horizontal y vertical del desplazamiento D igual a 1 por 10 a la 2 metros de un superhéroe que vuela desde el techo de un edificio a lo largo del trayecto. Inciso B, suponga ahora que el superhéroe vuela en otra dirección a lo largo de un vector de desplazamiento B
también vector B, hasta la punta de un asta. Vamos a quitar esto. Hasta el asta de una bandera, donde las componentes de desplazamiento dadas son Bx igual a 225.0 metros, pero aquí, perdón, es menos 25 metros y la componente en y es igual a 10 metros. Determine la magnitud y la dirección del vector del desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿se da cuenta? Vamos a sacar los vectores. Eso es lo primero que me pide. Entonces, ¿se da cuenta? Saquemos los datos rapidito de lo que tengamos. Entonces, entre nuestros datos, tenemos de primero esta distancia, que está en notación científica, que dice 1 por 10 a la 2 metros, que ese es el desplazamiento. Ese 1 por 10 a la 2 lo podemos escribir como 100 metros. Y dice que también tenemos, esto es para inciso A. Para inciso B, tenemos la componente en X, que son menos 25 metros. Y tenemos la componente en Y, que son 10 metros. Entonces vamos a comenzar con el inciso A, donde me pide que encuentre las componentes. Entonces, y lo único que tengo es la distancia, que es de 100 metros. Ahora, hay algo que aquí no he agregado, chicos. Es de que este superhéroe vuela a un techo de edificio. Aquí va con 30 grados a lo largo del trayecto, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, para que usted se lo empiece a imaginar, es de que el superhéroe se está moviendo de esta forma. Voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Y el superhéroe, como está desde lo más alto de un edificio, que es el punto que vamos a poner aquí, miren, esto va a ser mi punto, el que va a ser el más alto del edificio. Y él vuela desde el techo de un edificio con 30 grados a lo largo de la trayectoria, pero eso es bajo la horizontal. Entonces de aquí para acá va a tener 30 grados, ¿sí? Entonces tiene 30 grados. A esto se le llama bajo la horizontal. Ahora, aquí es donde necesito que me ponga mucha atención. Y si tiene dudas, pues cuando tenga dudas me dice y me detengo y se lo vuelvo a explicar. Entonces, por favor, para que todos pongan atención ahorita a esto. Como les digo, eso es bastante importante con respecto a los ángulos. Siempre en los ángulos es donde muchas veces fallamos en una operación. Yo necesito que ahorita ponga atención a esto. Como lo que me pide son las componentes, entonces eso significa que voy a tener que poner que el vector A, su componente en X, si quiere vamos a identificarlo aquí primero. Pongamos una etiqueta aquí donde diga componente en X. Entonces vamos a tener que poner
componente de x va a ser igual a el vector, o sea, los 100 metros, y vamos a tener que ponerle coseno del ángulo, ¿sí? Pero el dilema es qué ángulo vamos a utilizar. Entonces, para los ángulos, recuérdese que siempre lo vamos a ver desde un plano cartesiano. Y esto es parte de lo que ustedes ya vieron en matemática, cuando vieron trigonometría, cuando vieron triángulos, hasta con el método gráfico, cuando ilustran ustedes ecuaciones. Entonces, todo esto es un tema de matemática que ustedes ya vieron, donde dice que si se tiene un objeto en el espacio, desde un punto de inicio del lado derecho, podemos decir que este objeto está ubicado a 0 grados. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso todos? Voy a pasar la imagen para acá. Y voy a acercarlo más para que puedan ver y se enfoquen solo en esto. Si no ha copiado lo de arriba, no se preocupe. Yo voy a proyectarlo después, o si no, puede consultar el archivo después. Lo que necesito es que miren bastante bien esto. Va. Tenemos un ángulo de 0 grados cuando un objeto en el espacio no se ha desplazado hacia ningún lado. ¿Sí? Recuérdese que el ángulo es el que nos da la dirección hacia donde se está moviendo. Si a usted le dicen que este mismo objeto se va a mover a 90 grados desde la horizontal, recuérdese que esta es la horizontal. Esto es la horizontal y recuérdese que esta es la vertical. Entonces, si se mueve sobre la horizontal a 90 grados, este movimiento se le llama movimiento en contra de las manecillas de reloj. O sea que las manecillas de reloj se mueven de izquierda a derecha y nosotros vamos a moverlo de derecha hacia izquierda, ¿sí? Y esa es la trayectoria con que se mueven los ángulos. Entonces, si se mueve a 90 grados, eso significa que este objeto se va a mover desde aquí hacia acá, ¿sí? Entonces, aquí, cuando llega a este punto, eso significa que va a tener 90 grados. Y entre este punto de acá hasta acá, van a ver los demás grados, por ejemplo, 10, 15, 20, 25, hasta llegar a 90. Ahora, si le dicen que se mueve 180 grados, se mueve desde aquí hasta acá. Y aquí van a ser 180 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo estamos mostrando los ángulos rectos y los ángulos importantes por ahora. Después le van a decir, se mueve 270 grados. Eso significa que se mueve desde aquí hasta acá. O sea, hasta este punto en este lado de acá. Hasta aquí llegan los 270. ¿Sí? Vamos a ponerlo bien. Y por último, cuando se cumple todo el recorrido del círculo, o sea, vuelve a llegar hasta aquí, desde acá para acá, se dice que cumplió 360 grados. ¿Qué es lo que quiero que miren? Dijimos que cuando se mueve de derecha a izquierda es en forma antihorario, porque va en contra de las manecillas de reloj. Pero usted también lo puede tomar de forma horaria, ¿sí? También de forma horaria, ¿sí? Solo necesito ver si hay alguna duda hasta aquí. Muy bien, ¿para qué sirve? Me están preguntando en el chat. Pues los ángulos me van a servir para saber qué ángulo voy a utilizar yo ahorita para encontrar mi componente, ¿sí?
Lo que necesito yo ahorita es de que miren cómo se comportan los ángulos. Y no es de que esté enseñando ángulos, sino que eso es algo que ustedes ya saben. Solo estoy recordando esto. Entonces, ahora, de forma horaria, lo único que va a cambiar es de que ahora en vez de movernos como se movió la línea verde, ahora nos moveríamos de esta forma. Miren cómo se va a mover la línea negra, desde derecha a izquierda, ¿sí? De este punto a este punto, de este punto a este punto. Se puede, sí se puede hacer, solo que ya no lo tomaríamos como positivo. La forma positiva de un ángulo sería de forma antihorario. La forma horaria sería un ángulo negativo, ¿sí? Entonces, ahora es lo que necesito que miren acá. Entonces, ahorita necesito, eso es lo que necesito que miren acá. Este superhéroe, voy a regresar ahora aquí donde estaba. Este superhéroe se está moviendo bajo la horizontal. Entonces, ¿qué ángulo podríamos usar? Esa es la duda. ¿Qué ángulo podemos usar o qué ángulo tenemos que usar? Muy bien, Mario nos quiere decir algo. Ahorita le doy la palabra. Dígame, Mario. Profe, buenas tardes, disculpe. Sí, ¿Por dígame. qué lo usó bajo la horizontal? Solo, Muy bien. La usé bajo la horizontal porque era parte del problema. Por eso yo se los dibujé aquí. Entonces el edificio, no, dicen el problema que es bajo la horizontal. no, el problema, yo me acuerdo que dice que no es bajo la horizontal. Solo dice que el techo de un edificio a lo largo del trayecto. O sea que donde él comienza es desde la parte más alta del edificio. Entonces aquí está el edificio, miren. Ese sería el Ah, edificio. Entonces desde aquí se lanza él con una trayectoria hacia abajo. Entonces por eso yo este dibujo, como que yo fuera caída libre, casi así. casi así. Muy Solo que bien. con ángulo. Exacto, solo que con un ángulo. Muy Ah, va. bien. Profe, Sí, dígame. otra duda. El Ajá. ángulo no va a ser -30, ¿va? Muy bien. Eso era lo que estaba preguntando exactamente ahorita. ¿Qué ángulo podríamos utilizar? Si lo miramos desde forma eh, horaria, o sea, en forma de las manecillas de reloj, o sea, de izquierda a derecha, desde aquí para acá, podemos utilizar -30 grados. Entonces, ya podríamos nosotros decir que para encontrar la componente en X sería igual a los 100 metros coseno de -30 grados. ¿Sí? Esa es una de las formas que usted puede utilizarlo. Ahora bien, hay una segunda forma de la cual usted la puede utilizar. Y la forma de utilizarla es la siguiente. Usted tiene aquí su plano cartesiano. El superhéroe se movió hacia acá con este ángulo de 30. Va. La otra forma que usted puede calcularlo es de esta forma. Ver qué ángulo hay desde aquí hasta acá, miren. Todo donde está el recorrido de la línea negra. Para eso, como lo que un círculo tiene son 360 grados. Entonces lo único que hacemos, le restamos los 30 grados. Y eso nos va a dar 330 grados. ¿Sí? Entonces usted también podría utilizar para encontrar la componente 100 metros coseno de 330 grados. Ahora, si usted me ayuda rapidísimo con su calculadora y coloca coseno de -30, le tiene que dar
0.86602543. Como le dije, deja todos los decimales e inmediatamente lo multiplica por 100. Y le va a dar a usted 86.602. Son los últimos 3 decimales. Entonces lo podemos dejar en 60. ¿Sí? O en 6, no importa. Metros. Esa es la primera componente. Ahora, si usted lo hace conmigo, coseno de 330 le va a dar 0.866025.403. Inmediatamente eso lo multiplica por 100 y le va a dar 86.60. Entonces, si se da cuenta, usted puede hacerlo de dos formas distintas. Y las dos formas le va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Es cuestión de usted cómo va a utilizar su ángulo. ¿Sí? Dígame, Mario. Profe, una pregunta. En la primera unidad vimos el tema de las componentes, ¿verdad? Sí, exacto. Había un problema, creo yo, que decía, había unos problemas que nos daban el ángulo y todo, ¿ah? Nos daban ciertos ángulos, ¿verdad? Sí, Entonces usted no usaba esos ángulos, sino que usaba otros, son estos, es de esta exacto. manera, Es de esa manera que les acabo de explicar acá. Entonces, y da lo mismo. sí, da lo mismo. No importa, cualquiera de los dos lo puede utilizar. Usted le daba casi la vuelta y encontraba otros ángulos, creo yo, o no Ajá, sé qué era, profe, pero sí, es lo mismo que les acabo de y daba decir. lo mismo. Ajá, Ah, va. Gracias, profe. muy bien. Entonces, chicos, ya nos pasamos de tiempo. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Es como le digo, el lunes lo más seguro es de que no venga ninguno donde diga bajo la horizontal, ¿sí? Porque no hemos terminado de concretar este tema. Lo más seguro de que lunes en su prueba va a venir sobre la horizontal. Eso significa que tendría que utilizar el ángulo positivo. Entonces, chicos, los voy a dejar por hoy porque necesito que vayan a almorzar, puesto que ya después van a tener otras clases. Entonces, chicos, voy a subir el documento hasta acá, pero vamos a dejarle aquí una nota porque vamos a poner aquí continuará, puesto que hay que continuar este tema, ¿sí? Si no, a mí se me olvida y me pasa otro tema. Pareciera como pura película, ¿verdad? O una serie de Netflix, pero no, no es una serie de Netflix, solo la pongo ahí para recordarme. ¿Estamos? Entonces, chicos, pasen feliz tarde. Qué gusto de verles a los que tengan su cámara activa. Recuerden que es algo muy esencial que tengan su cámara activa durante la clase. Entonces, pasen feliz tarde, chicos. Bendiciones a todos. Nos miramos la próxima semana, ¿bien? Cuídense bastante.